constitucional en donde quieren, por ejemplo, que ella, pues, modificar esa normativa del Ministerio Público. Uno dice, bueno, podrán modificarla, pero ella está al imperio de la ley anterior, de la constitución anterior, ¿verdad? Y por lo tanto, debe de cumplir su plazo, de acuerdo a lo que la ley establece. Entonces, interesante, lo mismo se aplica, ¿verdad? Siempre. Ya lo presentaron, ya lo subieron, ahí se queda en la plataforma. A partir de ayer, yo les envié el nuevo formato y a partir de esta semana se aplica, ¿verdad? Entonces yo, cuando me toque ver, voy a buscar uno en el correo y el resto en ese formato que envié. Muchas gracias, Lick. Gracias por la información. Bueno, compañeros, son las 6:05, vamos a iniciar. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes. No se les olvide que el tiempo va pasando y pasa muy rápido. Pasa rápido. Como dicen, pasa el chilazo, ¿va, mucha? Entonces, y muy pronto, pues, se verán metidos en privado, se verán metidos en sus exámenes. Miren, esfuércese por sacar lo más posible. Cuesta, pero entre más rápido se esfuercen por sacarlos, le digo, van a tardar menos y el esfuerzo va a ser menos tiempo, pero obviamente va a ser, ¿qué le digo? Más, va a graduarse más rápido. Y no se le olvide a ustedes, miren, todavía, pues, cuando uno se examina en derecho, los privados son muy importantes. Por favor, no vaya a decirme, mire, el 61 es, como dicen a ustedes en el, ¿qué? El 61, pues lo demás es vanidad. Usted, no, yo creo que, curiosamente, allá, si usted se prepara en los privados, miren, los privados son parcialmente 50% suerte y 50% conocimiento. ¿Por qué? Porque imagínese usted que llega a su privado, le toca a un licenciado y le dice, mire, hábleme de la competencia. Y usted cabal se recordaba de la competencia, o sea, y le empieza a explicar y todo eso. Y usted puede, cuando se da cuenta, mire, ya terminamos el examen. Puede ir con alguien y le dice, mire, vamos a hablar solamente de jurisdicción voluntaria. Hábleme de qué es el cambio de nombre, hábleme de lo que es, ¿qué le digo? El intestado, y empiezan, o sea, lo llevan por otra ruta. ¿Y por qué digo 50% suerte? Porque si tiene la suerte de que le preguntan exactamente lo que usted sabe, perdón, se rayó usted. Pero si usted va más preparado, pues obviamente eso se va a ir reduciendo esa probabilidad. Y pues imagínese usted, sale con una mención especial o un cum laude, un magna cum laude o summa cum laude a ustedes. Miren, tal vez no es, bueno, sí es importante porque al final sí le entrega una certificación que dice, ¿verdad? Se graduó con honores, summa cum laude, magna cum laude o mención especial. Y cuando usted vaya a pedir, no un empleo usted, sino que vaya a aplicar para ser magistrado de la CC, para hacer algo importante, miren, no piense directamente, voy a ser un empleado. No estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo que de alguna manera no tiene que ser la aspiración, ¿verdad? Por ejemplo, voy a ser magistrado de la CC. ¿Por qué no? Voy a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o sea, voy a tener mi oficina y va a ser la más importante firma de Guatemala, o sea, y obviamente eso va a generar más empleo. Cuando yo comparto esta idea, por ejemplo, el sector menos productivo es el Estado, ustedes, porque los que trabajamos para el Estado, me incluyo yo, realmente solamente consumimos, no producimos nada. Quien produce es la empresa, quien produce es el pueblo. Cada vez que el Estado crece un poquito, el pueblo se vuelve más pobre. ¿Por qué razón? Porque el Estado se hace demasiado grande y ¿quiénes mantienen al Estado? Los que producen. El Estado no produce, por lo tanto no se mantiene a sí mismo. Y los que trabajamos para el Estado, pues si pagamos algún impuesto y mire, pero solo da la vuelta. Sí, pero realmente quien produce es directamente la población, ¿verdad? El Estado efectivamente solo es un consumidor. Los tributos van para que se inviertan y pues en Guatemala medio se invierten y medio no se invierten, ¿verdad? Pero bueno, continuemos adelante, compañeros. Quiero hacerles una pequeña presentación. Es pequeñísima porque me estuvieron escribiendo respecto a la jurisdicción que no le habían atinado totalmente y vamos a hacer esta presentación. Vamos a ver.
Voy a compartir mi pantalla completa. Compartir. Vamos a ver. Compartir. Muy bien. Muy bien. ¿Se ve la pantalla completa, compañeros? ¿Qué dice competencias Zacatepeques? Sí, licenciado, sí se ve. Sí, bueno. Nosotros estábamos hablando ayer de la competencia de acuerdo a lo que es la cuantía, ¿verdad ustedes? Y quedaban algunas dudas. Me preguntaban cómo funciona eso de la cuantía. Bueno, estaba haciendo esta presentación, ¿verdad? Tenemos nosotros, por ejemplo, Zacatepeques. Zacatepeques es común casi a todos los departamentos, excepto a la capital, a la ciudad, al departamento de Guatemala. Tenemos los juzgados de paz. Y señala, ¿verdad? Usted, el juzgado de paz va a conocer desde un quetzal hasta 15,000 quetzales. Ese es su campo de acción. No puede conocer más cantidad de 15,000. Si usted, por ejemplo, realiza una demanda de 15,000 quetzales o 15,001 y llega al juzgado de paz de su municipio, le van a decir, mire, no somos competentes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cuantía podemos conocer hasta 15,000 quetzales. O sea, ese 15,000 es un límite, ¿verdad? No pueden sobrepasar el límite que se les ha establecido. Entonces, muy bien. Ahora bien, continuemos. Siguiente fase. La siguiente señala son los juzgados de paz de cabeceras departamentales. Cabecera departamental. En este caso, de Zacatepeque sería la antigua Guatemala. Seguimos hablando de un juzgado de paz. La única diferencia es que no es de un municipio cualquiera, usted. En este caso no es de Alotenango, no es de Ciudad Vieja, no es de Jocotenango, no es de San Antonio Aguascalientes, no es de Santa Catarina. Es de la cabecera departamental. ¿Cuál es la competencia de ellos? De 15,001 a 25,000 quetzales. ¿Qué significa? Ellos van a conocer de 15,001 a 25,000. Ese es el rango. Ahora bien, si usted vive en Antigua Guatemala o alguno de sus aldeas y quiere presentar una demanda, a usted como miembro de ese municipio puede presentar su demanda de 1 quetzal a 25,000 quetzales. ¿Por qué? Porque usted no va a venir a presentar su demanda a un municipio diferente al suyo. Lo único que estamos hablando es que por ser cabecera puede conocer de más rango, o sea, una cantidad más alta. Pero si usted es de un municipio ajeno, obviamente tiene que hacer este ejercicio. De 1 a 15,000, juzgado de paz de su municipio. De 15,001 a 25,000, juzgado de paz de la cabecera departamental. Pero insisto, si usted es de Antigua, obviamente no le aplica lo de abajo, ¿verdad? Usted le aplica inmediatamente solamente los juzgados de la cabecera departamental, porque a usted va a demandar cualquier proceso menor de 25,001 para abajo en su municipio. En su municipio. Siguiente señala. Instancia, juzgados de instancia, primera instancia. De 25,001 para arriba, ustedes. Así funciona la cuantía en los juzgados en materia civil. Si nosotros continuamos, hablamos de Guatemala, la ciudad de Guatemala. Juzgados de paz. Vamos, siempre de 1 a 15,000 quetzales. Claro, si usted va a leer la ley en su momento, el acuerdo, va a encontrar que Misco conoce hasta 50. Bueno, pues son excepciones a la regla, ¿verdad? No es que todos sean así. Comúnmente, la regla dice que todos los municipios de la República de Guatemala conocen en juzgados de paz hasta 15,000 quetzales. Después tenemos, siguiente, juzgados de paz de cabecera departamental. En este caso, la cabecera departamental, el municipio cabecera departamental de la ciudad de Guatemala,
del departamento de Guatemala es el municipio de Guatemala. Entonces, ahí van a conocer, aquí creo que hay sí, efectivamente, de 15,001 a 50,000 quetzales. De 15,001 a 50,000 quetzales. Esa es la gran diferencia con el anterior. Que en el anterior conocían, todo Antigua conoce de 15,000 a 25. En la República de Guatemala, en el municipio de Guatemala, me confunden los términos, conocen de 15,001 a 50,000. Esto se hace, eso tiene un objetivo, ¿verdad? No es por gusto. ¿Por qué? Porque, digamos, se entiende que, vamos a ver, deudas de menores de 15,000 van a haber montones. De 15,000 a 50 van a haber menos. Y de 50,000 para arriba van a haber mucho menos, para poder reducir la carga de los juzgados y distribuirla equitativamente. Es más, ¿y por qué allá en la capital permiten un monto más alto? Como es directamente la ciudad principal de Guatemala, es lógico que la negociación jurídica mercantil va a ser más recurrente y van a haber más fenómenos de ese tipo, ¿verdad? Entonces, amplían la competencia del juzgado de paz para que conozca de más casos y no todos vayan a parar a instancia, sino vamos a recargar los juzgados de instancia. Y sabemos claramente que en instancia de 50,001 para arriba. Eso es la competencia con respecto a la cuantía. Muy bien. Ahora bien, estábamos ahí ahora. La pregunta que me hicieron ayer también, me decían, mire, respecto a... Me hicieron la pregunta respecto a los derechos reales. Mire, pero si es un alquiler, entonces aplican, hablamos en ese momento, mencionábamos casi que 4 opciones, ¿verdad? La primera opción es si todos los bienes están, obviamente, vamos a abrir lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí estamos. Dice entonces de la siguiente manera: competencia por la ubicación de los inmuebles. Primer punto. Dice, será juez competente cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde estén situados los bienes. O sea, donde están situados los bienes. Primera parte, ¿verdad usted? Donde estén situados los bienes. O sea, si la persona es de Zacatepeques y todos sus bienes, en este caso, objeto del negocio jurídico u objeto de, por ejemplo, una persona dejó hipotecado 2 terrenos en Zacatepeques por una deuda y no pagó. ¿Cuál es el juez competente? Bueno, los terrenos están ubicados en Zacatepeques. Entonces el ejecutivo lo vamos a plantear en Zacatepeques. Eso es lo que corresponde. Ahora bien, siguiente parte. Segundo párrafo dice, si estos estuvieran en distintos departamentos, hablemos siempre, yo hipotequé 2 terrenos, me dieron una cantidad de dinero X y tengo un terreno en Escuintla y uno en Zacatepeques. Entonces, pero me quería una cantidad algo elevada y me dijeron, miren, solo uno no garantiza, ¿verdad? Tiene que dejar 2 terrenos. Entonces, yo vengo y digo, bueno, voy a dejar estos 2 terrenos en garantía, solamente que uno está en Zacatepeques y otro está en Escuintla. Entonces, vienen los del juzgado, perdón, vienen los del banco, pues me quieren demandar porque yo no he pagado, pues como yo vivo en Zacatepeques, van a presentar el ejecutivo en el juzgado de Zacatepeques. ¿Por qué? Porque dice claramente, el lugar donde esté situado cualquiera de ellos, con tal de que allí mismo tenga su residencia el demandado. O sea, donde yo viva va a tener prioridad para que me demanden en ese lugar. Eso es lo que funciona. Muy bien. Continuemos, señala.
y no concurriendo ninguno de los dos aspectos que hemos mencionado, ¿cuáles serían? Bueno, que si están todos en un departamento, si están divididos en diferentes departamentos, pero en el tercer caso están en diferente lugar y aún la residencia del demandado está en un tercer lugar diferente. O sea, yo tengo un terreno hipotecado que es en la misma hipoteca, uno en Escuintla. También tengo terreno hipotecado en Zacatepeques, pero yo resido en Chimaltenango. Entonces, señala que, ¿qué van a hacer? El del lugar en que se encuentre el de mayor valor. Entiéndase que ya no van a buscarme a mí, ¿verdad? Sino que van a demandar donde se encuentra el terreno de mayor valor, según la matrícula para el pago de la contribución territorial, o sea, el IUCI. Ustedes, entonces, eso es lo que se establece cuando hablamos respecto a lo que es la competencia por la ubicación del inmueble. La pregunta de ayer fue, entonces, ¿y cómo queda con lo que les estaba explicando esa pirámide de 3 escalones que les mostré respecto a la cuantía? Se aplican los dos. ¿Qué significa? Por ejemplo, vamos a José Vidal López Portillo, a deuda, ¿qué le digo yo? 100,000 quetzales. Dejó hipotecado 2 terrenos, uno en Escuintla y uno en Zacatepeques, pero su dirección está en Zacatepeques. Por lo tanto, lo vamos a ejecutar. Primero decimos, ¿dónde tenemos que presentar esa demanda? Bueno, atendiendo a la competencia por la ubicación del inmueble, tenemos que presentarlo en Zacatepeques, primeramente. ¿Por qué? Porque estamos analizando y dice que, pues como tiene 2 terrenos en diferente lugar y él radica en Zacatepeques, obviamente es competente el juez de Zacatepeques por lo que establece el artículo 18, iniciando el segundo párrafo, la segunda opción que nos da. Ahora bien, cuando ya determinamos qué juzgado es competente conforme al territorio, tenemos que analizar qué juzgado es competente conforme a la cuantía. Miren, él nos adeudaba 100,000 quetzales. En este momento, pues ya nos adeuda realmente solamente un pago de 5,000, pero ya no lo pagó. Entonces, ahora lo vamos a ejecutar porque nos debe los 5,000 quetzales. Entonces, uno tiene que hacer el ejercicio. Ya determinamos en qué territorio lo vamos a demandar. Ahora, ¿ante qué juzgado de ese territorio vamos a demandarlo? Por ejemplo, bueno, no por ejemplo, en este caso tenemos que establecer la cuantía y analizamos, estamos en Zacatepeques. Si estamos en Zacatepeques y la deuda es de 5,000 quetzales, pues no lo vamos a demandar en el juzgado de paz, obviamente. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar otro principio. Y el otro principio establece que vamos a verificar los elementos, ¿verdad? Ustedes del artículo 8. Del artículo 8 de este que estuvimos viendo ayer, la determinación del valor. Entonces, como él nos debe 5,000 quetzales, pero realmente el contrato fue por 100,000. Bueno, entonces como estamos en Zacatepeques, lo tenemos que demandar en el juzgado de primera instancia. ¿Y por qué primera instancia? Porque si lo presentamos en paz de Antigua, con hasta 50,000 va a ser rechazado. Entonces tenemos que demandarlo en primera instancia de Zacatepeques porque es el juzgado competente. Entonces, ese es el ejercicio mental. Si se dan cuenta, ya estamos involucrando 3 cosas. 3 cosas fundamentales. 1, en este caso específico, en la ejecución de una hipoteca, estamos viendo ubicación del terreno, estamos viendo ubicación de la persona, en este caso del demandado. Estamos analizando también lo que establece lo del artículo 8. ¿Por qué? Para verificar el monto real del contrato, ¿verdad? Porque dice, no se computarán intereses. A usted le pueden deber 75,000, pero si 40,000 son de intereses, usted no puede presentar su demanda en primera instancia. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos en Antigua Guatemala,
Si debe 75 y 40,000 son intereses, la deuda es por 35,000, ¿verdad ustedes? Ah, bueno, ahí sí va en primera instancia porque conoce hasta 25,000, ¿verdad? Pero bueno, entonces tenemos que hacer un juego mental analizando cada una de las condiciones de ese proceso. Miren, es curioso, pero ¿qué implica el no presentarlo de forma correcta? Implica que uno, pueden recibir la demanda y conocer. El juez puede conocer del asunto. Pero la otra parte puede venir y decir, mire, plantear un incidente indicando que no es competente el juez que está conociendo y ya le atrasó el proceso. ¿Por qué? Porque entonces viene el juzgado, tendrá que conocer en este caso, de la excepción. Si la considera válida, pues obviamente va a dejar de conocer y va a trasladar el expediente. Eso es lo que va a proceder a hacer el juzgado. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, usted debe hacer un buen ejercicio mental para poder saber dónde y cómo tiene que presentar su demanda. Compañeros, preguntas. ¿Estamos bien, compañeros? Dígame. Licenciado, perdone, no es tanto una pregunta, solo yo sé que lo podemos buscar, pero tal vez por comodidad. ¿Usted no tendrá por ahí el listado de los 10 municipios que conocen hasta 50,000? Hoy, al terminar la clase, les voy a compartir los dos acuerdos, porque son acuerdos. Está el acuerdo 2-2006 y el acuerdo 37-2006. 37. Sí, Okay. sí, aunque si busca el 2-2006, siempre le aparece primero el 37-2006 y ahí están en el artículo, perdón, en el artículo 1, inciso B, están todos los municipios que son excepción de la regla. ¿Por qué? Y la pregunta es buena. Porque si yo, por ejemplo, voy a presentar una denuncia en el departamento de Guatemala, pero el municipio es Misco, automáticamente yo debo de dejar de pensar que conocen hasta 15,000. ¿Por qué? Porque en Misco conocen hasta 25,000. Es una excepción a la regla, ustedes. Es una excepción a la regla. Entonces, continúo. ¿Preguntas, compañeros? O como diría una compañeres. Perdón. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, cuénteme. Respecto a lo de no se computa de intereses, ¿solo es en primera instancia? Es que no me quedó claro todos eso. los procesos. ¿Todos? En todos, sí. Ok, Es gracias. una norma general. Esos son normas generales, ¿verdad? En primera instancia, en paz, en lo que sea. Usted cuando redacta su demanda, para establecer qué juzgado es competente, va a pensar primeramente en esas tres reglas. Vino mi cliente y me dice, mire, fíjese que la persona me prestó, no me prestó, ese término es confuso, me dio prestado, porque uno dice, es que aquel me prestó dinero, y uno se queda así, ¿que te dio o te pidió? Porque prestó se utiliza en ambos términos, cuando yo doy o cuando yo recibo. Entonces uno dice, mire, cuando la persona dio un crédito a alguien más, y el monto que él dio fueron 5,000 quetzales, pero viene y vamos a ver 3 años después le dice, mire, quiero cobrar los 3,000 quetzales. Celebramos un documento privado y en ese documento privado pues establecimos una tasa de interés del 5% mensual o del 20% mensual. Cada año esa deuda genera casi que 6,000 quetzales de ustedes. Y digamos, ahorita ya pasaron 5 años, hablemos de 5 años. ¿Cuánto adeuda esa persona? ¿Cuánto le adeudan? Pregunto. Digamos, ¿le adeudan mucho, sí o no? ¿Qué haría usted en ese caso? Creo que es Stephanie, ¿verdad? Así es, licenciada. ¿Qué haría usted? Sin no computar los intereses porque aumentaría mucho. Efectivamente, no se computan los intereses, no porque aumente, sino porque así lo establece la ley. No se toman en cuenta. Número 2, hace un análisis y le dice a su cliente, fíjese que ese proceso no lo vamos a ganar. ¿Por qué? Porque los documentos privados prescriben en 2 años, ¿verdad ustedes?
Entonces, según recuerdo, es 2 años. Por lo tanto, ese documento privado que pretende ejecutar, pues ya no tiene validez. Ahora bien, la persona le puede decir, mire, pero intentémoslo, hombre, puede intentarlo. ¿Por qué? Ahí viene la otra parte. O sea, si la otra parte se presenta al proceso y no opone resistencia, convalida la demanda. Por eso están las excepciones, que ya vamos a ir a ver las excepciones, están establecidas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, porque uno puede decir, mire, planteo la excepción previa de prescripción, porque ya prescribió, y automáticamente, pues, no puede conocer, ¿verdad? Entonces, continuamos. ¿Alguna pregunta, compañeros, previamente? A continuar. Estamos bien. Muy bien, continuemos. Miren, es curioso. Estamos leyendo solo la ley. Después vamos a dar un repaso, no hoy, pero de lo mismo tal vez. O ustedes pueden leer el libro, porque el libro está, pero lo mismo, solamente que más amplio, ¿verdad ustedes? Pero ahí está en el libro también. Con esto llegamos como a la página 40 del libro aproximadamente. Entonces señala, siguiente punto. Los municipios los va a encontrar en el acuerdo gubernativo 37-2006. Creo que yo se los puedo compartir, se los voy a subir. Si quiere verlo ahorita, ahí en su computadora coloque acuerdo gubernativo 37-2006 y ahí va a encontrar toda esa información, ¿verdad? Muy bien. Ya están en el área de mensajes, ya están los municipios. Ah, perfecto. Gracias, compañero. Entonces, pero también descárguense la norma, ¿verdad? Ustedes que al final, esos son parte importante de lo que tienen que tener, porque tienen que tener el conocimiento y para sus privados tienen el documento también ahí metido. Muy bien, continuemos. Después tenemos artículo 19. Competencia por la ubicación del establecimiento comercial o industrial. Artículo 19. Si la acción se refiere a un establecimiento comercial o industrial, el demandante podrá deducirla ante el juez del lugar en que esté situado el establecimiento. Entonces, pues aquí, donde esté ubicado el establecimiento, ¿verdad? Ustedes donde está el negocio. Hay que tomar en cuenta 2 cosas. Ustedes se recordarán que hay 2 tipos de direcciones, ¿verdad? Ustedes, aunque realmente solo existe una. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del domicilio, desde derecho civil, no estamos hablando de una dirección específica. Estamos hablando de una jurisdicción departamental. Cuando nosotros hablamos ¿qué le digo? La vecindad, estamos hablando de una circunscripción municipal. Y cuando nosotros hablamos de lo que denominan, por ejemplo, el registro mercantil, le dice de la siguiente manera: domicilio comercial y domicilio fiscal. Cuando el registro mercantil o SAT se refieren a domicilio comercial o fiscal, se refieren a la dirección, domicilio fiscal, donde vive el dueño de la empresa. Eso sería, ¿no? Donde vive el dueño de la empresa. Ese es el domicilio fiscal, de acuerdo a SAT y al registro mercantil. El domicilio comercial es donde efectivamente está prestando sus servicios el negocio. Ustedes, donde está ubicado el negocio. Puede existir que el domicilio comercial y fiscal esté en la misma dirección, porque la persona donde vive tiene su negocio. Puede ser que la persona donde vive, pues vive y tiene arrendado un espacio en donde está su negocio. Entonces nosotros, ahí dice claramente que podemos demandar ante el juez del lugar en que esté situado el establecimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos el establecimiento, pero no conocemos dónde está el dueño, cuál es la dirección del dueño, ¿verdad usted? Entonces podemos denunciarlo en el establecimiento. Así lo dice ese artículo. Va a encontrar muchas cuestiones respecto a empresas de ustedes. Por ejemplo, yo he encontrado, una vez me presentaron mi cliente una demanda laboral en donde la persona demandó me recuerdo que era en la capital, demandó a la empresa que se llamaba Autoservicios El Caballo. Pero, obviamente, nosotros tenemos que hacer un análisis, decir, bueno,
¿Quién es el dueño de esa empresa? ¿Es una persona jurídica? ¿Es una persona individual? Porque obviamente ahí sí no hay para dónde. Ustedes tenemos que tener el nombre exacto de a quién vamos a demandar. Entonces, pero retornando al artículo 19, si la acción se refiere a un establecimiento comercial o industrial, el demandante podrá deducirla ante el juez del lugar en que esté situado el establecimiento. Muy bien. Dice, artículo 20, competencia en acciones de naturaleza varia, distintas. Si la acción se refiere a bienes inmuebles y de otra naturaleza, a la vez, o sea, bienes muebles, inmuebles y todo lo que corresponde, es juez competente el lugar en el donde se encuentren los primeros, o sea, los bienes muebles. Porque no puede, imagínense que está hablando de un vehículo, ¿verdad? O sea, el siguiente bien que está metido dentro del proceso. Entonces uno dice, bueno, pero ese bien está en movimiento. Puede ser que el bien esté metido en una casa en la zona 16, el carro, que también es parte de la garantía con un terreno. Entonces, ¿dónde vamos a demandar? Obviamente, donde está el terreno. ¿Sabes por qué? Porque es lo más importante y es lo que establece la ley. Si la ley estableciera lo contrario deberíamos hacer. Miren, alguno preguntará en su momento, miren, ¿y por qué las cosas deben de hacerse así? Sencillamente la respuesta, porque la ley así lo establece, porque el legislador, o sea, quien hizo la ley, así lo dispuso, ¿verdad? Ustedes no tenemos nada que ver nosotros solo tenemos que aplicar lo que establece el código y pues la demás normativa que regula ese tipo de situaciones. Si continuamos, competencia en los procesos sucesorios. Competencia en los procesos sucesorios. Y vamos a darle lectura a ese artículo. Dice artículo 21. La competencia en los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia opción primera, del último domicilio del causante. Del último domicilio del causante. Muy bien. ¿Cuál es el domicilio? Obviamente, murió, fíjese que su domicilio, él nació en Petén, pero su último domicilio estuvo domiciliado en el departamento de Zacatepeques. ¿Y dónde falleció? En Zacatepeques. Entonces, su último domicilio es Zacatepeques. Ahí se tendría que hacer el proceso sucesorio. Opción 2. Al juez de primera instancia del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles. O sea, esa es la opción 2. Usted puede elegir, ¿verdad? Usted entre dónde va a presentar esta demanda. Digamos demanda. Realmente no es una demanda, es un proceso, en este caso, un juicio de jurisdicción voluntaria. Entonces, al juez de primera instancia del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles. Dice que formen la herencia. Y a falta de domicilio y de bienes inmuebles, ante el mismo, al juez de primera instancia del lugar donde el causante hubiere fallecido. ¿Cuál es la diferencia? Por favor, en lo que dice el principio, los jueces de primera instancia del último domicilio del causante. ¿Qué diferencia tiene con este que leímos ahorita? Del lugar en donde el causante hubiere fallecido. Miren, por ejemplo, el causante iba manejando su carro en la carretera rumbo hacia El Salvador y tuvo un accidente, ¿qué le digo? En Jutiapa. Entonces uno dice, mire, fíjese que él se accidentó en Jutiapa, pero su último domicilio constituido estaba en Zacatepeques. Entonces uno dice, bueno, falleció allá, pero como establece su último domicilio. ¿Cómo puedo saber cuál es el domicilio? ¿No? Donde usted vota, porque donde usted vota, ahí está su domicilio. No puede votar en otro lugar. Domiciliado en el departamento de Zacatepeques. Entonces, pues ahí se analiza. Murió en Zacapa, pero obviamente su último domicilio establecido fue Zacatepeques. Bueno, pero presentarlo en Zacatepeques. Perfecto. Mire, pero él tiene la mayor cantidad de bienes en Guatemala. Bueno, puedo presentarla en Zacatepeques o puedo presentarla en el departamento de Guatemala. O sea, son opciones que tengo, ¿verdad?
Y la última, pues no hay bienes, no hay nada. Bueno, lo presento entonces, debo presentarlo en el juzgado de primera instancia del lugar donde hubiere fallecido. En este caso, Utiapa, en el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, eso es para determinar la competencia en los procesos sucesorios. En los procesos sucesorios no existe el problema de establecer, mire, ya establecimos qué juzgado, por territorio, dónde tengo que presentar, en qué departamento tengo que presentar mi demanda. Una vez establecido el departamento, no hay dudas de qué juzgado le toca conocer. ¿Por qué? Porque ahí dice claramente, juzgado de primera instancia. Ahí no hay cuantía, no hay nada. Mire, es que la masa hereditaria, el terrenito vale 5,000 quetzales, hombre. No llega, conoce obligatoriamente, de acuerdo a la redacción del artículo, el juzgado de primera instancia. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta el momento, compañeros? Continuemos. Artículo 22. Competencia en los procesos de ejecución colectiva. Miren, curiosamente, los procesos de ejecución colectiva son aquellos, un grupo de proveedores, se dan cuenta que a la persona que le están dando bienes, o sea, le están proveyendo sus bienes, pues no tiene capacidad económica para pagar. Y por lo tanto, ellos quieren demandarlo y se organizan todos y presentan una demanda en contra de él. ¿Por qué? Porque se va a hacer una ejecución colectiva, ustedes, para que él responda o se proceda de la forma que corresponde. Entonces uno dice, artículo 22, en los procesos de ejecución colectiva, el juez competente es aquel en cuya jurisdicción se halle el asiento principal de los negocios del deudor. Pero cuando no pueda determinarse, se preferirá el de su residencia habitual. Bueno, estamos hablando de, ¿qué le digo? Vamos a ver, esta empresa que vende blog, usted, que está aquí en el panorama, se me fue el nombre. Digamos que ellos van a quebrar, están en crisis económica, los proveedores no quieren quedarse sin su pago, entonces empiezan una ejecución colectiva en esa, sí, FACSA, digamos, que fuera FACSA. Entonces tienen varias opciones, ¿verdad? Ustedes, bueno, vamos a presentarla, es juez competente del lugar donde esté la mayor cantidad de empresas o de locales comerciales del dueño, y si no, pues el domicilio, lo que establece ahí, ¿verdad? Usted dice claramente, la residencia habitual del dueño. Cuando hablamos del dueño, obviamente puede ser una persona individual, una persona jurídica, ustedes. Y cuando hablamos de residencia habitual, en este caso estamos hablando de lo que a la SAT le denomina el domicilio fiscal. ¿Cómo podemos establecerlo? Va al registro mercantil, solicita una patente de comercio, una certificación de la inscripción de esa empresa o de esa sociedad anónima, y ahí va a venir la dirección, y a esa dirección usted tiene que presentar su demanda. ¿Por qué? Es una dirección constituida voluntariamente. Entonces, ahí se tiene que presentar. Muy bien. Artículo 23. Competencia por accesoriedad. La obligación accesoria sigue la competencia del principal. Hablaba ayer, por ejemplo, mire, fíjese que gané el proceso contra el demandado, pero no me quiere pagar las costas procesales, vamos a cobrar las costas. Entonces voy a presentar ese proceso en tal juzgado. No, tiene que conocerlo el mismo juzgado que conoció porque es algo accesorio, ¿verdad? El juzgado que conoció el caso principal va a conocer todas las acciones accesorias. Artículo 24, y con eso vamos a terminar esta parte. Competencia de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Para el conocimiento de los asuntos de jurisdicción voluntaria, son competentes los jueces de primera instancia. Todos los casos de jurisdicción voluntaria son competentes los jueces de primera instancia. Ahí no hay duda. ¿Por qué? Jurisdicción voluntaria, cambio de nombre, primera instancia. ¿Para ustedes? Reconocimiento de preñez y parto, primera instancia. Siempre va a ser primera instancia, cuando sea por la vía judicial. Bueno, vamos a ir al principio de nuestro código, artículo
1, Licenciado, disculpe. dígame. Solo si podría volver a explicar el artículo 22 que aún no me quedó claro todavía. Bueno, o sea, procesos de ejecución colectiva. Una persona tiene 50 negocios en Guatemala. 50 negocios. Uno en cada departamento, en diferentes municipios. Por eso dice, en los procesos de ejecución colectiva es cuando un grupo de personas, multitud de personas, o sea, colectividad de personas, van a demandar a una persona. Todos en contra de uno. En este caso se da más en los procesos de cuando un empresario ya está perdiendo su capacidad de poder responder a sus obligaciones. En Estados Unidos la quiebra, usted también en Guatemala se llama quiebra, y las personas quieren cobrar su dinero, recuperar algo de lo que le han dado en bienes o en lo que sea. Muy bien. En esos casos señala el artículo 22 que es juez competente aquel en cuya jurisdicción se halla el asiento principal de los negocios del deudor. Hablemos de Pollo Campero Sociedad Anónima. ¿Dónde deberíamos presentar la demanda si estamos demandando a Pollo Campero Sociedad Anónima, en este caso? Y uno dice, obviamente, seguramente Pollo Campero Sociedad Anónima tendrá su sede principal, sus oficinas centrales en la ciudad de Guatemala. Por lo tanto, es competente, ¿qué le digo? Esa sede, ¿verdad ustedes? ¿Por qué? Porque ahí tiene la empresa más grande, la empresa principal. Muy bien. Ahora bien, pero cuando no pueda determinarse, se preferirá el de su residencia habitual. Entonces, cuando usted no puede determinar dónde está ubicado o no tiene certeza de ello, ¿por qué? Porque es una estrategia de las empresas también, que antes de que les caigan las demandas, cambian de dirección y aún lo hacen en el registro mercantil, porque lo hacen. Y establecen otra dirección, pero entonces usted debe de demandar en la dirección que dice ahí claramente, ¿verdad? La residencia habitual, donde usted más o menos conoce que siempre está la persona individual o la oficina de la persona jurídica, la residencia habitual. Y si no está allí, pues realmente no podrá hacerlo, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí de competencia. Entonces, tiene dos cosas. Si, por ejemplo, Pollo Campero solo tuviera dos negocios, uno en Zacatepeques, uno en El Progreso, y sus oficinas centrales están en Guatemala. Entonces, usted puede presentarlo en cualquiera de los dos departamentos, de los tres departamentos. Inicialmente en los negocios, ¿verdad usted? Y si ustedes conocen los negocios, pues lo presenta donde está su ubicación en la ciudad de Guatemala, si la conoce. Muy bien. Ahora bien, ahora venimos con la dirección. Tenemos que tener la dirección. Si nosotros no contamos con la dirección exacta, no podemos ir al juzgado. Mire, eso es para establecer competencia, ustedes, para saber qué juzgado conoce. Pero para demandar a una persona necesitamos la dirección exacta. ¿Por qué? Porque si no la tenemos, no podremos demandar ni demandar a nadie. Hasta por los asuntos penales, si usted no tiene la dirección de la persona, mire, puede presentar la denuncia, la van a tomar, pero bueno, se desconoce su paradero. Y ahí pasará esa denuncia un montón de tiempo. Entonces, eso es lo que establece el artículo 22. No sé si más o menos me expliqué, compañera. Gracias, licenciado, ya me quedó más claro. Vamos al artículo 1. Jurisdicción de los jueces ordinarios. La jurisdicción civil y mercantil, salvo disposiciones especiales de la ley, será ejercida por jueces ordinarios o jueces comunes. Los jueces comunes son del ramo civil. Muy bien. Artículo 2. Pacto de sumisión. Las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón del territorio, no por razón de la materia, por razón del territorio, el conocimiento y decisión de un asunto determinado. En ningún caso podrán someterse las partes
a juez o tribunal superior distinto de aquel a quien está subordinado el que haya conocido en primera instancia. Por ejemplo, aquí hay una sala regional mixta, o sea, de la Corte de Apelaciones de Zacatepeques, es mixta. Conoce casi en toda materia, ustedes, excepto materia laboral, que la laboral se va, siempre la apelación se va a Guatemala. Y según me recuerdo, no sé si está ahí todavía de esa manera, pero en civil, en familia, también lo trasladaban hacia Guatemala. No sé si ahorita ya conocen, porque eso fue hace años, ustedes. Era lamentable ver cuando las señoras perdían un proceso en juzgado, pasaba a la sala, y la sala pues era en Guatemala, y tenían que ir hasta Guatemala. Entonces, pero de acuerdo a este pacto de sumisión, dice, bueno, mire, fíjese que el juzgado de Antigua, el primera instancia de Antigua, obviamente, pues indicó que perdí el caso. Bueno, voy a apelar. Y resulta que la apelación la suben a la ciudad de Guatemala cuando era competente la sala de apelaciones de Zacatepeques. Entonces hay incompetencia, ¿verdad? Tiene que conocerlo el juzgado de alzada del departamento en donde se presentó su proceso. Eso significa, no puede irse a otro. Artículo 3. Prórroga de la competencia. Prorrogar la competencia. No es un pacto de sumisión. Y señala, la competencia en los asuntos civiles y mercantiles podrá prorrogarse a juez o tribunal que por razón de la materia, de la cantidad objeto de litigio y de la jerarquía que tenga en el orden judicial pueda conocer del asunto que ante él se proponga. ¿Algún caso alguna vez podrá prorrogarse la materia? En algún momento. Puede ser porque en el municipio, por ejemplo, donde estoy, o en Guatemala, en el departamento, no haya un juzgado que conozca específicamente del área que yo quiero. Por ejemplo, fíjese que esto ya no se da tanto hoy. Fíjese que en Zacatepeques no hay juzgado de familia. Bueno, de acuerdo a la ley de tribunales de familia, pues puede conocer el juzgado civil. Entonces, ahí hay una prorrogación de la competencia por cuestión de la materia. Actualmente muy difícil se va a dar. ¿Por qué? Porque hoy casi hay tribunales de, ¿qué le digo? Por cada una de las áreas, ¿verdad? Hay juzgado laboral, hay juzgado civil, o por ejemplo en Antigua, que el juzgado de paz civil conoce civil, trabajo y familia. Conoce 3 áreas. El juzgado de paz civil, familia y trabajo, o sea, conoce las 3 áreas. Es un juzgado multimateria, usted conoce varias áreas del derecho. Entonces, ahora señala, esa es la materia, de la cantidad objeto de litigio. Muy bien, y de la jerarquía. Cuando se da por la cantidad objeto de litigio, miren, se puede prorrogar la competencia. ¿Por qué razón? Porque tengo un proceso que debo de plantear ante el juzgado de primera instancia de mi municipio. Pero fíjese que el juzgado de mi municipio está cerrado o no hay juzgado en mi municipio, entonces se prorroga esa competencia al juzgado de primera instancia del departamento. ¿Por qué? Porque es el competente, ¿verdad? Porque al final en mi municipio, yo sé que debería de presentarlo por la cuantía en mi municipio, porque es menor de 15,000. Pero como no hay juzgado, está cerrado, lo incendiaron, entonces puedo ir a otro juzgado para que acepte mi demanda y obviamente se prorroga la competencia, se prorroga por esa razón. Y dice también y de la jerarquía, ¿verdad? Ustedes, o sea, lo que les indicaba también, ¿verdad? Ustedes puede conocer a alguien no en segunda instancia, puede conocer a alguien del juzgado de primera instancia, un asunto del juzgado de paz, si no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí dice claramente, por jerarquía, o sea, se puede prorrogar. Y esto lo vamos a ver claramente en el artículo 4. Se prorroga la competencia del juez por las siguientes razones. 1. Cuando deban conocer jueces de otra jurisdicción territorial por falta o impedimento de los jueces competentes. ¿Qué le digo?
tiene que conocer un juez del municipio de Santa Catarina, Barahona, pero yo, como está cerrado el juzgado, lo presenté en San Antonio. Se prorroga, puede prorrogarse. O lo presenté directamente en Antigua Guatemala porque es la cabecera departamental. Entonces, ahí hay una prórroga, pero tiene que haber por falta o impedimento de los jueces competentes. Otra razón, presenté mi demanda en el juzgado de Ciudad Vieja, ahí corresponde, pero fíjese que el juez se inhibe de conocer porque es gran amigo mío y la otra parte lo sabe. Y si él va a emitir un fallo a mi favor, obviamente puede incurrir, van a pensar que es manejo de influencias o algo. Entonces viene y dice, mire, fíjese, me inhibo de conocer, no voy a conocer el asunto. Por lo tanto, automáticamente se prorroga. ¿Quién va a conocer? Lo va a trasladar al juzgado de la Antigua Guatemala para que lo conozcan en Antigua Guatemala. En este caso, el de paz de Antigua Guatemala. Eso significa, por eso dice literal 1, perdón, numeral 1. Cuando deban conocer jueces de otra jurisdicción territorial, pero por falta o impedimento de los jueces competentes. Adelante. Sí, licenciado, perdone, en el área, en la rama civil, aplican los mismos impedimentos de excusa, recusación e inhibición que en penal. Sí, siempre. Ok, gracias, Lick. Así es. Literal 2, numeral 2, perdón. Por sometimiento expreso de las partes. Ahí está el pacto de sumisión del artículo 2. Ahí no hay pierde. ¿Usted por qué? Porque el pacto de sumisión implica que yo diga, mire, yo voy a renunciar al fuero de mi domicilio y me voy a someter a cualquier juzgado que la parte demandante elija. Entonces, ahí hay una facultad libre. Pero también pueden establecer, miren, nos sometemos a los juzgados de la ciudad del departamento de Guatemala. Entonces, estén en cualquier departamento, tienen que ir a litigar al departamento de Guatemala. Entonces, por sometimiento expreso de las partes. Siguiente, también hay un por sometimiento tácito. Ustedes se entiende que no lo dijo, pero lo aceptó. Y ahí está el numeral 3. Por contestar la demanda sin oponer incompetencia. Esto se da cuando tengo una deuda en Ecosaba, en San Juan, Zacatepeques. Y ellos vienen y yo no pagué y me demandan, ¿verdad? Ustedes, si me demandan, no hay pacto de sumisión, pero me demandaron en la ciudad de Guatemala, en el juzgado, ya sea de cualquiera de los de Guatemala. Si yo vengo y contesto a la demanda y por escrito, sin oponer la excepción previa de incompetencia, automáticamente ahí se prorrogó la competencia de ustedes por contestar la demanda. ¿Por qué? Porque en ese caso no debería contestar la demanda, debería presentar la excepción previa de incompetencia. ¿Para qué? El juez conozca la excepción, se inhiba de conocer y traslade a donde corresponda la demanda. Muy bien. Siguiente será, dice 4, por la reconvención, cuando ésta proceda legalmente. Miren, la reconvención, usted sabe que es la contrademanda, eso es la contrademanda. Me demandó y yo lo demando. Entonces, y lo demandó en el mismo juzgado en donde él me demandó. Por lo tanto, aunque no fuera competente, automáticamente yo acepté la competencia de ese juzgado porque tácitamente al presentar mi contrademanda, pues acepté su jurisdicción. Perdón, su competencia. La jurisdicción es una. 5. Por la acumulación. Digamos, hay varios procesos en contra de la misma persona. Eso es claramente lo que es por los procesos de ejecución colectiva. Se han presentado en la República de Guatemala un montón de procesos contra la misma persona y todo. Entonces, muchas veces los juzgados los acumulan. Para no perder mucho tiempo en esos procesos, los acumulan. Y por lo tanto, si hay 10 procesos presentados en Zacatepeques, 3 en Guatemala, 2 en Escuintla, lo que van a hacer es trasladarlos a un lugar específico, en donde estén la mayoría de casos. Entonces, por la acumulación,
Yo no puedo decir, mire, pero yo presenté mi demanda en Escuintla y ahí quiero que se conozca. Le van a decir, no, mire, fíjese que lo trasladamos para lo que es el departamento de Zacatepeques. ¿Por qué? Porque ahí están acumulados todos los expedientes en contra de este personaje. Entonces, por eso es por acumulación. 6, por otorgarse fianza de la persona del obligado. Bueno, resulta que al final usted otorgó una fianza a favor de alguien, del obligado. Entonces, obviamente tiene prorrogada la competencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos que el obligado está ubicado en el Petén y tiene una deuda y está ubicado en el Petén, el obligado. Pero yo soy su fiador. Entonces, como él no paga, me van a demandar a mí. ¿Y dónde me van a demandar? Ahí dice claramente. Me van a demandar en el Petén. ¿Por qué? Porque señala, por otorgarse fianza de la persona del obligado. Me van a demandar donde deben de demandar al obligado, ¿verdad? Esos son los elementos por los cuales se prorroga la competencia. Compañeros, dudas hasta el momento. Muy bien. Lick, buenas noches. Solo este último inciso, el sexto lo podría repetir, por favor, el numeral sexto. Está bien, con mucho gusto. Usted es deudor de alguien. Eso es bien común. Los maestros, por ejemplo, vienen y un amigo del Progreso sacó una deuda y usted, que es de Zacatepeques, es su fiador. Él no pagó. Lo van a demandar a él. ¿Dónde? Lo van a demandar en el Progreso. Y obviamente, bueno, siempre hay pacto de sumisión, pero presumiendo que no haya. Y como él no paga, lo van a demandar a usted. ¿Dónde lo van a demandar? ¿En Zacatepeques? No, lo van a demandar en el Progreso. ¿Por qué? Porque automáticamente usted prorrogó la competencia. Porque usted es fiador de él. O sea, usted se obliga a responder como que si fuera él. Y por lo tanto, si él lo demandaron ahí, se tiene que responder donde corresponde a su fiador. Perdón, al deudor, porque usted es el fiador. Entonces se prorroga la competencia. Usted puede decir, mire, pero es que yo me debieron de haber demandado en Zacatepeques porque soy de Zacatepeques. Y uno le va a decir, mire, pero no, porque el deudor es del Progreso y tenemos todo el derecho de demandarlo él en el Progreso, y como usted es su fiador, se sometió a esa normativa y por lo tanto lo demandaron en el Progreso. ¿Por qué? Por haber dado garantía de esa persona. ¿Mejoré mi forma de decirlo? Muchas gracias, Lick. Quedó muy claro, gracias. Gracias, muy bien. Artículo 5. Momento que determina la jurisdicción y la competencia. Artículo 5. La jurisdicción, miren, ahí no debe decir la jurisdicción, solo debe decir la competencia. Se determina conforme a la situación de hecho existente en el momento de la presentación de la demanda. ¿Qué significa? Que la situación que me va a hacer decidir a mí dónde debo de ir es el momento exacto de la situación de la demanda. O sea, si mi cliente tiene su domicilio constituido en Zacatepeques, yo lo voy a demandar en Zacatepeques. ¿Por qué? Eso era lo que estaba en su momento. Y por eso dice, sin que tengan ninguna influencia los cambios posteriores a dicha situación. Anteriormente se usaba mucho las direcciones para notificar, ¿verdad ustedes? Y las personas, una vez constituido el domicilio para recibir notificaciones, si usted se cambia de dirección, serán válidas todas las notificaciones que le van a hacer a la dirección anterior. ¿Por qué? Por lo que establece este artículo. ¿A qué le importa al juzgado si usted cambió de domicilio? Si usted cambió de domicilio, tiene que hacerlo ver a través del memorial al juez. ¿Para qué? Para que le cambien la dirección para recibir notificaciones. Pero si no lo hace, se tendrán como válidas todas las que le hagan en la dirección que usted tenía establecida cuando recibió la primera notificación o cuando se empezó la demanda. Eso es lo que establece el artículo 5. Artículo 6. Conocimiento de oficio de las cuestiones de jurisdicción. No es jurisdicción, de competencia. Ustedes. Artículo 6. Es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y de competencia
bajo una pena de nulidad de lo actuado y de responsabilidad del funcionario, salvo aquellos casos en que la competencia de los jueces puede ser prorrogada, por tratarse de competencia territorial. Muy bien. Miren, dice, es obligación de los tribunales conocer de oficio, lo que significa que si usted plantea, así debería de ser, una demanda en un lugar donde no corresponde, de oficio, el juez tendría que decir, mire, no soy competente. Eso es lo que establece ese artículo. Conocer de oficio las cuestiones de competencia, bajo pena de nulidad de lo actuado. Así lo dice. Y de responsabilidad del funcionario, salvo o excepto aquellos casos en que la competencia de los jueces puede ser prorrogada. ¿Por qué prorrogada? De acuerdo a los 6 incisos que leímos anteriormente. Por tratarse de competencia territorial. O sea, salvo competencia por territorio, pues es prohibido. Carla Spock, adelante. Carla Spock, ¿qué estás tomando? ¿Levantó la mano? Creo que no. ¿Alguien más que levantó la mano? Bueno, continuemos. Entonces, eso establece la ley. Que una vez recibido, esto se da más para competencia por la materia, ustedes, más por competencia por la materia. ¿Por qué? Porque si usted presenta, ¿qué le digo? Respecto a la cuantía también, presentó en el juzgado de Antigua Guatemala y le van a decir, mire, fíjese que la mayoría de veces se van a abstener de conocer, la mayoría de veces. ¿Por qué? Porque obviamente es más trabajo para el juzgado, cuando debería presentar en el juzgado que corresponde. Le van a decir, mire, por cuestión de competencia, se traslada o en su defecto. Le dicen, mire, se rechaza y preséntelo en el juzgado que corresponde. O sea, las dos opciones. Entonces, con esto hemos finalizado esta primera parte de lo que es cuestiones de la competencia y las reglas generales de competencia. ¿Dudas? Como no hay duda, les voy a dejar un pequeño ejercicio. Sí, adelante. Sí, solo atendiendo a lo que usted nos explicó de la prórroga de la competencia, podemos entender que según lo estipulado en el párrafo, se puede prorrogar la competencia en cuanto a grado, materia y cuantía. Sí, efectivamente, lo que establece ahí, ¿verdad? El artículo 3. Materia, cantidad, que sería cuantía, y obviamente grado en algún momento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 también, y por qué razones se puede prorrogar, eso es establecido. Ok, gracias, Alex. Sí, es que como en el párrafo se lee cantidad y jerarquía, entonces es por eso le... Sí, jerarquía es grado. Jerarquía es grado. Gracias. Muy bien. Vamos a dejar un pequeño ejercicio. Mire, todo lo que estamos haciendo ahorita es por una parte del memorial. ¿Verdad ustedes? ¿Cuál es esa parte del memorial? Cada vez que ustedes van a redactar un memorial, en el epígrafe, en la parte principal, van a colocar, por ejemplo, fíjese que voy a presentar, ya establecí la cuantía de mi proceso y voy a presentar la demanda por lo que corresponde de acuerdo a la ley en el juzgado de primera instancia de Zacatepeques. Entonces, todo esto que hicimos es para establecer 2 líneas del memorial, las primeras 2. Señor juez de primera instancia del departamento de Zacatepeques. Pero ya se dieron cuenta, colocar esa línea quiere un ejercicio mental y un trabajo. O por ejemplo, viene usted, bueno, me toca en San Antonio, Aguascalientes, o en Ciudad Vieja. Señor juez de paz o juzgado de paz del municipio de Ciudad Vieja del departamento de Zacatepeques. Entonces, yo siempre tendré que citar el nombre correcto, exacto, del juzgado
que va a conocer de mi asunto. Por ejemplo, ahorita no tengo muy claro cómo se denomina el de Antigua, pero si es el de Paz, señor juez, muchas veces cuando no conocemos si es jueza o es juez, que por veces se ofende, se le coloca juez, no lo desconoce, solo coloca señor, o sea, juzgado de paz civil, familia y trabajo del municipio de la Antigua Guatemala. Punto. Eso es el juzgado. ¿Dónde pueden ver los nombres? En la página en este caso, en el directorio del OJ. Ustedes ahí pueden ir viendo los nombres del juzgado. Cada juzgado tiene que ir bien denominado, porque si no lo denomina bien, le rechazan el trámite. Ellos no van a... En derecho civil es totalmente perfeccionista. Usted tiene que ir tal cual corresponde, si no, se lo rechazan. Entonces, compañeros, les voy a dejar este pequeño trabajo. Vamos a ver, este trabajo que les voy a dejar vale 2.5 puntos, o sea, 2 puntos y medio. Sí tiene ponderación. El día del examen, la primera pregunta va a ser, yo les voy a dar su nota previo al examen, y la primera pregunta va a ser, ¿cuántos puntos lleva acumulado? Yo les voy a decir cuántos lleva acumulado. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Déjeme ¿Y esa ver. pregunta cuánto va a valer, Lick? Esa es 0. Vale los puntos que va a ganarse en el proceso, ¿no? Asistencia. Aquí está, ya la encontré. Bueno, compañeros, solamente tienen que contestar. Son 5 casos. Lea bien los casos y tendrá que contestar qué juzgado es competente y abajo tendrá que colocar, por ejemplo, no le estoy diciendo que coloque exactamente lo que es, pero ¿cómo denominaría en su memorial el nombre del juzgado a quien se dirige? Señor juez de paz del municipio de Santiago Atitlán. Ejemplo, ustedes, si corresponden, que ahí corresponde presentar la denuncia. Si consideran que es de primera instancia de Escuintla, señor juez de primera instancia del departamento de Escuintla. Entonces, es un ejercicio, por favor. Les voy a compartir el link ahorita para que lo hagan. Tienen de aquí hasta finalizar el horario. Son 5 casitos. Chat. Pegar. Antes de recibirlo, Lick, perdone, consideramos, digamos, en el caso de la baja cuantía, consideramos el poder acudir al juzgado de paz de la cabecera departamental para no tener que acudir a una instancia. Baja cuantía siempre es el juzgado de paz del municipio. Sí, Lick, pero en el caso de 15,001 a 25,000, usted nos había dicho que podíamos acudir al de paz de la cabecera para no recurrir a instancia. En este caso es que no tiene que recurrir a instancia. ¿Por qué? Porque ahí está establecida la cuantía exacta. Instancia solamente corresponde cuando si es de 25,000 para arriba, o en la capital cuando es de 50,000 para arriba. Ok, Los entonces otros, consignamos, digamos, de 1 a 15,000 consignamos juzgado de paz del municipio, de 15,000 a 25,000 juzgado de paz de cabecera y de 25,000 en adelante instancia. sí, así es. Lo A que ya es, excepción de Guatemala y... sí, ahorita vamos a proceder a evaluar eso. Ok, gracias, Lick. Vamos pues, control V. Allí va. Lo abren. Si tiene un problema para abrirlo, me dicen, por favor.
Adelante.